Hola, aquí continuamos en otro segmento de Esperanza para la Familia. Estamos analizando mi valor personal o mi autoestima y dentro de este tema estamos viendo los sustitutos del valor personal. Y anteriormente analizamos las creencias cerradas que tenemos sobre nosotros mismos que nos hacen hacer, desempeñar unas ciertas prácticas en nuestras vidas que muestran que tenemos una manera errada de pensar de nosotros mismos. Y ahorita, en estos momentos, estaremos analizando sobre las creencias cerradas en Dios, que es la otra parte los sustitutos que nos hacen creer de una manera que no es verdad, que no es real sobre la persona de Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios en nuestras vidas y quién es Dios en general? Y hablando de Dory, la mujer esta que de niña fue internada en el orfanatorio, ella usaba estos sustitutos sobre sí misma, sobre sus pensamientos cerrados personales, pero también su manera de pensar de Dios era de una manera muy errada por lo que ella oía de Dios. Ahorita yo creo que la mayoría de nosotros de alguna manera u otra, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, podemos oír que Dios es amor. Pero no fue el caso de Dory. Ella cuando creció en el orfanatorio, ella oía por las personas encargadas allí que si ella se enfermaba, eso era como castigo de Dios. Esto es del Señor, le decían a ella cuando ella se enfermaba. Dios te está castigando. Si no fueras tan traviesa, no te enfermarías. Dory siempre escuchaba que Dios era áspero y castigador. Nunca oía nada absolutamente de que Dios es amor. A menudo los que tienen puntos de vista distorsionados de sí mismo también lo tienen de Dios. Cuando la gente se siente indigna del amor, del respeto y la aprobación de las demás personas a su alrededor, también se sienten indignas del amor, del respeto y de la aprobación de Dios. Las creencias equivocadas les llevan a las personas a conclusiones erróneas acerca del Señor. Y esas creencias equivocadas acerca de Él sabotean cualquier relación con Dios y no les permite tener ninguna esperanza de sentirse valoradas o usadas por Dios mismo. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino su, pero el fin es camino de muerte. Y esto es porque a veces la creencia de Dios está completamente lejos de ser una realidad, lo que es verdad. Entonces, vamos a analizar para ver si quizás al oír esta lista usted puede identificar alguna de las cosas que usted ha creído, ah, que le puedan hacer ver con claridad que tiene una creencia equivocada de Dios. Quizás, número uno, quizás usted tiene dificultad para sentirse amado por Dios. Quizás por algo que usted hizo, quizás por algo que quizás alguien más le hizo a usted. Usted ha crecido, ha vivido su vida sintiéndose que no puede ser aceptada por Dios. He oído de personas que eh, no conocieron a su padre o que su padre no le crió, cuando abandonó a la mamá cuando estuvo embarazada de ella. Entonces, como no tienen una imagen paterna cercana de amor o de afecto en su vida terrenal, no pueden sentir ninguna aceptación o acercamiento con Dios mismo. Entonces crecen con una mentalidad errada de Dios como Padre. Entonces aquí esta es una dificultad.
La siguiente es, se puede tener otra dificultad para reconocer una cierta culpa delante de Dios. Después de haber cometido alguna falta, en ocasiones las personas no creen que sea posible que Dios les pueda perdonar. Proverbios 28:13 nos dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aunque se haya cometido una falta, un pecado, sea circunstancial, ha caído en pecado, o si ha sido una práctica por algún tiempo, de cualquier manera se puede ir delante de Dios, porque Dios va a perdonar. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Claro, debemos de proponernos apartarnos del pecado, pero no debería de haber ese temor o esa inseguridad de ir delante de Dios reconociendo una culpa. Lo siguiente es si se tiene dificultad para perdonar a Dios. Y esto suena algo extraño, pero realmente es verdadero que en ocasiones personas le reclaman a Dios: ¿dónde estaba Dios cuando yo fui violada? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Cuando, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que yo viviera esto? En ocasiones las circunstancias muy adversas de la vida le hacen a las personas desarrollar coraje y resentimiento con Dios. Entonces, podemos ir delante de Dios y admitir nuestro dolor de Dios por lo que hemos vivido, y no es algo de lo que Dios se va a sorprender, ¿verdad? Yo creo que podemos ir con sinceridad. Job lo hizo. Job dijo, ¿verdad?, cosas delante de Dios donde implican que está dolido por lo que él había vivido, perdido absolutamente todo, riqueza, familia, o sea, no le quedó nada, le quedó una sarna maligna. Y hay unas partes en el libro de Job donde él habla, ¿verdad?, del dolor que él siente por lo que está viviendo. Entonces podemos ir delante de Dios y decir nuestro sentir a Él por las circunstancias sin temor, en lugar de tener dificultad para decirlas a Dios. El siguiente es, si tenemos dificultad para confiar en Dios, entonces no conocemos a Dios, porque deberíamos de poder confiar en Él a pesar de lo que estemos viviendo. Se vale decir: Señor, no entiendo, no comprendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ah, pero quiero confiar en ti. Y de hecho, ¿verdad? Estaba leyendo un libro donde estaba una mujer describiendo todo el sufrimiento, bueno, parte, todavía no termino el libro, pero cosas terribles. Se fue de misionera con su esposo a China, y allá le mataron a su esposo después de 3 años con una bebé de 9 meses, 10 meses. Después se casa por segunda vez, y el esposo, también cristiano, fallece a los 3 años de que se habían casado, fallece de cáncer. Y parece ser que esta fue una vida de mucho, mucho sufrimiento. Y esa es una de las frases que ella dice: pero así yo decido confiar en Dios. Entonces, si usted tiene dificultad para confiar en Dios, quizás es porque tiene una idea errada de quién es Dios. ¿Tiene usted dificultad para aceptar el perdón de Dios por lo que haya hecho? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces, esto va de la mano con reconocer nuestra culpa, dijimos anteriormente, y esto otro es aceptar el perdón de Dios. Podemos, ¿verdad?, cambiar nuestra mentalidad si tenemos una idea errada de Dios, creyendo que Dios es un Dios que castiga,
¿verdad? Que nos cae encima. Esa es una idea errada de Dios. La realidad es que Dios nos puede perdonar, nos perdona una vez que confesamos nuestros pecados. Y la siguiente es muy parecida a esta también. Si usted tiene dificultad para vivir en la gracia de Dios, probablemente está usando un sustituto con una creencia errada de quién es Dios. Creer, aceptar la gracia divina de Dios es una gracia, vaya la redundancia, porque el poder asimilar la magnitud de la gracia divina de Dios, ese regalo inmerecido, ese amor incondicional de Dios es algo maravilloso. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que si usted está lidiando con estas dificultades, esas creencias cerradas de Dios, que usted pudiera cambiar y aceptar la gracia, aceptar el perdón de Dios, ya sea para salvación o para después de cometer una falta, haciendo una combinación del perdón con la gracia divina de Dios, es como un ungüento, el aceite del Espíritu Santo que habrá de sanar heridas profundas, aun cuando estuvieran muy, pero muy profundas en su vida. Dios habrá de perdonarlas, de sanarlas completamente. Y esto obviamente que traerá un cambio radical en su vida. Quizás tiene usted dificultad para sentirse amado o querido por Dios. Si es así, ¿verdad? Usted tiene una idea, una creencia muy, pero muy errada de quién Dios es. Usted no debería, ¿verdad?, tener dificultad en sentirse amado o aceptado, querido por Dios. Déjeme leerle un pasaje de Isaías 43, el versículo 4. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Imagínese que Dios le dice a usted: fuiste de gran estima. Usted quizás siente bajo autoestima, pero Dios le dice que delante de sus ojos usted tiene un gran estima, un gran valor. Usted es honorable delante de Dios y Dios le ha amado. Entonces, al tener dificultad por sentirse amado o sentirse querida por Dios, eso implica que usted está usando sustitutos en su vida que le hacen tener ideas equivocadas o creencias erradas de quién Dios es para usted. Y por último, quizás usted tiene dificultad para pensar que tiene Dios un plan para su vida. A veces creemos que vamos, ¿verdad? Nos sentimos, quizás es sentimiento, que vamos por esta vida sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, sin ningún propósito para cumplir. Pero eso precisamente es una idea errada de quién es Dios o el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito. Dios quiere que alcancemos aquello para cual Dios nos ha creado o Dios nos ha traído a este mundo. No somos accidentes. Lamentablemente hay personas que piensan así, que son accidentes, que fueron quizás hijos no planeados, aun cuando hayan sido hijos no planeados, y es muy probable que esto podría ser parte del bajo autoestima
cuando a los hijos se les ha dicho, es que yo no planeé tenerte, yo no planeé embarazarme de ti, ¿verdad? Sino que las cosas se dieron así. Y a veces se hacen esta clase de comentarios a manera de reproche, que obviamente a las personas les puede formar eh, traumas, se desarrolla ese bajo autoestima porque crecen sin valor, o más bien con desamor de los padres, por uno de los padres o por los dos de los padres, si es algo tantito peor. Entonces pareciera que sienten que sus vidas no tienen propósito ni dirección. Se sienten como si sus vidas no tienen ni siquiera un rumbo, sin brújula. Pasan por esta vida sin dejar ninguna huella, dejar ningún legado. Y mucho de eso se desarrolla si hubo de rechazo en sus vidas, especialmente si es algo que se le recalca a la persona de una o de otra manera. Entonces, podemos analizar que con esta lista podemos ver qué tanto en nuestras vidas hemos desarrollado esos sustitutos que nos hacen creer de una manera muy, pero muy errada quién es Dios en nuestras vidas, qué es lo que nosotros esperamos de Dios. Pero como dijimos antes, si tenemos desvalor de nosotros mismos, si tenemos un autoestima muy bajo de quiénes somos, de nuestra vida misma, entonces no vamos a tener un valor adecuado o un conocimiento de quiénes somos delante de Dios. Entonces, el desvalorizarme yo misma me hace ver con desvalor quién es Dios para mí. Pero la realidad es otra. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta es una verdad y esto puede quitar todas esas creencias cerradas de quién es Dios, porque aquí nos habla de que Dios está cercano a nosotros, no importa nuestras circunstancias, no importa la adversidad, no importa lo que estemos viviendo, la situación en que nos encontremos de soledad, de una situación difícil económica, de una condición severa o seria de salud propia o de alguien más en la familia, todavía con todo eso podemos desarraigar esas creencias cerradas y creer lo que dice aquí: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En el quebrantamiento es donde podemos desarrollar una relación más cercana con Dios. Así que analizando estas creencias, analizando estos sustitutos, yo creo que podemos hacer un chequeo de nuestro corazón para ver si hay algo que debemos desechar, si hay algo que debemos arrancar en nuestra manera de pensar, especialmente en lo que analizamos de que no nos sentimos aceptados o amados, o no podemos creer en toda su totalidad de que Dios nos pueda perdonar alguna cosa que hayamos cometido. Todo esto, al analizar nuestro corazón, podríamos y deberíamos de hacer un análisis y tomar una decisión de cambiar, de arrancar todas esas creencias cerradas y dejar que la semilla de la verdad, de la palabra de Dios, germine en nuestros corazones y empiecen a creer las verdades que se encuentran en su palabra. Y bueno, para analizar más sobre esto, una de las verdades que quisiera compartir con usted es que Dios quiere primeramente darle la salvación de su alma.
no solamente que Dios le ha dado una vida aquí terrenal, pero Dios también le ofrece a usted una vida eterna, una vida espiritual. La vida espiritual para vivirla aquí en toda su plenitud, y también la vida eterna, para que cuando usted muera, usted pueda tener la seguridad de ir al cielo, de ir a morar con el Señor y pasar la eternidad con Él. Para esto, quiero compartirle que la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay una persona justa. También nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y no solamente la Biblia nos dice que somos pecadores, que nacemos con pecado, nacemos en la familia de Adán, pero también nos dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Entonces, al nacer con el pecado, es como que espiritualmente estamos separados de Dios y recibimos la muerte eterna, ¿verdad? Lejos de Dios. Pero en todo esto Dios nos da una esperanza. Dios no quiere que perezcamos. Y nos dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros podamos tener la seguridad de la salvación. Dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Primera de Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces usted puede tomar una decisión. Hechos 16:31, basado en lo que hemos visto, puede tomar la decisión que dice aquí. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Usted puede creer, usted puede tomar la decisión en esta ocasión, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo del castigo eterno. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, usted puede tomar el camino de Cristo Jesús, puede tomar su verdad y la vida para que usted pueda llegar al Padre a través de Jesucristo. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que usted puede en esta ocasión hacer la decisión de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Si usted está lidiando con bajo autoestima por cosas que han pasado en su vida, usted ha creído cosas negativas o quizás falsas de usted, de quién es usted, si usted ha creído cosas erradas de Dios, o sea, no ha creído las verdades de Dios y ha pensado en un Dios de una manera completamente distorsionada, le invito para que haga esta oración conmigo y pueda usted entregar su vida al Señor Jesucristo y también puedan desarraigarse todas esas creencias erradas que ha vivido y ha creído de usted y de Dios. Repita conmigo esta oración y dígale, bendito Dios, en estos momentos vengo delante de ti, admitiendo y reconociendo mi pecado. He vivido en pecado, nací con pecado, pero en este día yo me arrepiento de todo lo que he hecho desagradándote a ti. Ven a mi corazón, perdóname y sálvame. Arranca de mi mente y de mi corazón todas las mentiras que he creído de mí y que he creído de ti.
Ayúdame a creer tus verdades que se encuentran en tu palabra. Ayúdame a vivir una vida para agradarte. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Busque alguna iglesia, consígase una Biblia y viva desechando todos los sustitutos de usted, de quién es usted mismo y quién es Dios. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.